Buenas noches, bienvenidos a Juicio al Misterio. Aquí comienza un viaje por las tinieblas y las luces, desde la noche de los tiempos hasta esta, nuestra actualidad. Llevaremos a juicio a las personas y a los hechos más misteriosos y controvertidos de todos los tiempos. Me acompañan en este viaje, además de ustedes, mi amigo Jeremías. Buenas noches, Jeremías. Buenas noches, Hernán. Buenas noches a todos los televidentes. Un gusto compartir este programa. También me acompañará en este viaje, en estos viajes que vamos a realizar, también mi amigo Leandro. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Hernán. Buenas noches, Jere. Buenas noches a todos los televidentes. Bienvenidos. Tendremos debates de los que formarán parte aquellos que he presentado, opiniones de profesionales calificados en las ciencias y en los temas sobre los que habremos de conversar, testimonios y finalmente la estructura de este programa será dictar una sentencia sobre estos casos que traeremos y les presentaremos. Sentencia que traerá conclusiones que seguramente no les pasarán inadvertidas. Entonces nos toca esta misma noche comenzar. Por eso les agradecemos y les damos la bienvenida a Juicio al Misterio. Comenzamos esta primera emisión con un caso verdaderamente notable. Traemos a juicio a una persona que de seguro ustedes conocen, por lo menos desde los medios de comunicación, desde las películas, desde los libros, pero no estoy tan seguro que conozcan al personaje histórico que ha encarnado o que ha dado origen o fundamento a esta historia. Hablaremos de vampiros, pero especialmente hablaremos del Conde Drácula, o como se llamó en realidad, de Vlad Tepes. Me toca a mí dar una pequeña introducción en este tema y a mis amigos hablar específicamente del personaje que hemos traído a juicio. Verán, el vampirismo, la hechicería, el canibalismo, no es algo actual. Tampoco ha nacido con las películas que hemos visto muchos de nosotros. Es algo bastante antiguo, mucho más antiguo de lo que muchos creen. Por eso, la primera idea que he tenido es traerle una pequeña semblanza de los acontecimientos históricos en los que encontramos, por supuesto muy reducidos, eventos, rastros, desde la noche de los tiempos, de personas, de seres humanos en nuestras evoluciones más remotas que ya tenían, como sabemos ahora, síntomas de vampirismo, de canibalismo. Nuestra primer parada será con un eminente médico holandés que entre 1891 y 1892 tuvo la oportunidad de descubrir en una cueva lo que después llamaríamos el Homo erectus, es decir, nuestro primer antepasado que pudo estar erguido, que dejó de ser cuadrúpedo y que pasó a ser bípedo. Este es un elemento extraordinario en la evolución de nuestra historia, no solamente porque el Homo erectus pasó a ser efectivamente bípedo, sino porque fueron cambiando sus medios de alimentación, los utensilios que se fueron encontrando, pero que además fue el primer eslabón en la cadena de nuestra evolución que tuvo la capacidad de controlar el fuego. Si bien no se encontraron rastros en los que se hablara de una gran espiritualidad y tampoco sepultaba a sus muertos, sí sabemos con toda precisión que uno de los fósiles encontrados, que es el que se encontró en China algunos años después, el llamado Pekinensis, precisamente porque se encontró cerca de la ciudad de Pekín, en la cueva donde se encontró, el hallazgo llamativo fue que sobre una punta de esta cueva había apilado una serie de cráneos que en su base inferior tenían un faltante óseo. Los paleontólogos, los estudiosos, llegaron a la conclusión de que esta falta en la osamenta estaba íntimamente relacionada con que de alguna manera comían, ingerían parte del cerebro.
allí nacieron las primeras elucubraciones históricas. Se trataba de comer ante la necesidad del alimento, o lo hacían por alguna cuestión espiritual o energética, que con el tiempo obviamente fue tomando mayor asidero. Es decir, nuestra evolución más tardía, que va entre 1.750.000 años antes de este día en el que estamos hablando, comía el cerebro de otros seres de la misma especie para acaparar su energía. Este es un elemento que de alguna manera le da nacimiento a la leyenda de Drácula, como veremos con otros antecedentes históricos, que efectivamente parece ser que desde la noche de los tiempos algo atávico sucedía, posiblemente el ser humano o sus evoluciones anteriores hayan visto en los animales la capacidad de comerse a la víctima y de lograr algún tipo de energía. Y entonces este ser que nos ha precedido en la noche de los tiempos, tratando de imitar a estos animales, hacía lo mismo con sus congéneres. Algo muy parecido pasó con una evolución más cercana en el tiempo a nosotros, que es el neandertalensis. El hombre neandertal, o el Homo neandertal, vivió aproximadamente hace 50.000 años. Este sí ya tenía la capacidad de comprender el mundo espiritual que lo rodeaba. De hecho, es el primero, ya lo sabemos más allá de toda duda razonable, que sepultaba a sus muertos. Esto quiere decir, este es el primer rastro que encontramos, de que se creía en una vida después de la muerte. Es decir, algunos atribuyen a este momento histórico el nacimiento de las religiones, porque los primeros dioses en la antigüedad fueron los antepasados, aquellas personas que habían fallecido y que los que quedaban en este mundo tomaban como una especie de sendero o camino al que tenían que seguir. Pero no solamente se detiene este derrotero en estos personajes de nuestra evolución. También encontramos algunos elementos rudimentarios de lo que fue el vampirismo, la importancia de la sangre para los antepasados en Egipto. Seguramente tendremos muchos programas en los que analizaremos mucho de la civilización egipcia, porque posiblemente sea una de las que más ha dado a la civilización moderna. Uno de los elementos muy importantes que tenía la civilización egipcia es que le daba muchísima importancia a la sangre. De hecho, consideraban que la sangre contenía el alma. Y por supuesto que, como sabemos todos, los egipcios no solamente sepultaban a sus muertos, sino que le construían pirámides. Efectivamente, la sangre, el líquido precioso para los egipcios, era tan importante que tenían un símbolo para representarlo, que estaba mezclado, era una mixtura con la famosa, que creo que todos conocemos, la cruz egipcia, ¿sí? Por supuesto que no se detiene ahí nuestro viaje. Cuando hablamos de Egipto, hablamos de 4.000 años en el tiempo, pero no fue este el único ejemplo. Después haré una pequeña semblanza tiempo a tiempo. La sangre es muy importante, lo ha sido para todos los pueblos de la antigüedad, pero también ahora sucede que la sangre sigue siendo importante para los ritos religiosos que conocemos. Por ejemplo, el cristianismo. Aunque después daré un ejemplo incluso bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento, hay un ejemplo a nivel internacional que es la famosa licuefacción de la sangre de San Gennaro. Resulta ser que allí en Pavia, en Italia, la famosa catedral de San Gennaro, todos los años, en determinada época, hay una cápsula en la que la sangre del santo se licúa mágicamente cuando se hace la procesión. En la década del 80, 3 científicos italianos hicieron un estudio para tratar de dar cuenta de por qué se producía este hecho, si tenía algo de mágico, si tenía algo de milagroso. Pues llegaron a la conclusión de que efectivamente este hecho podía ser reproducido franca y fácilmente en laboratorio,
utilizando no precisamente sangre, sino una sustancia gelatinosa de color rojo y marrón oscuro, que por supuesto al agitarse se volvía líquida, y cuando dejaba de agitarse, cuando se volvía al reposo, se volvía nuevamente gelatinosa. Ellos dijeron que este compuesto podía estar incluido por cloruro férrico y carbonato de calcio. Lo cierto es que estos investigadores a nivel internacional tuvieron un pequeño problema. Nunca tuvieron la ampolla de San Gennaro en sus manos, y lo que hicieron fue reproducir en laboratorio algo que en definitiva no sabemos a ciencia cierta si es idéntico al original, porque por supuesto la Iglesia, que lo venera, nunca ha permitido a los estudiosos que pudieran tomar una muestra para poder hacer el respectivo estudio. Como les dije, voy a trazar una pequeña línea histórica en lo que se refiere a los vampiros, porque, insisto, no es una cuestión moderna, no es una novedad en la historia. Los vampiros existieron siempre. Otra parada en nuestro tiempo es allá en Sumeria, aproximadamente 2 o 3 milenios antes de Cristo. La civilización asiria y babilónica, si bien los sumerios fueron los primeros en tener grandes monumentos, grandes ciudades, los primeros en tener una escritura, la famosa escritura cuneiforme, que nos legaron y que fue un poco el comienzo de la civilización. Todavía hay tablillas que se están traduciendo para poder tener el conocimiento de esa antigua civilización. En esos tiempos tenemos lo que las crónicas y los historiadores han revelado como los primeros demonios o vampiros, porque hay que decir que las primeras manifestaciones vampíricas, las primeras de la historia, ya estaban relacionadas con los demonios, es decir, seres preternaturales que no eran de este mundo, pero que sí eran influenciados por las fuerzas del mal, que como contrasentido siempre estaban opuestas a algún bien. Allí, en los lugares donde reinaban los asirios y los babilonios, el vampiro era conocido con el nombre de Ekimu. En realidad este vampiro era una especie de caníbal que al comerse a las otras personas también se adueñaba de sus almas. Va de suyo que al comerse las personas también ingería su sangre, y este era el símbolo característico que nos habla de vampiros hace aproximadamente 5.000 o 6.000 años. Ya ven que la historia de la que les hablaremos hoy no es ni mucho menos moderna. En Babilonia los demonios vampiros eran llamados Utuhu, de los que los hombres por supuesto tenían la obligación de liberarse. Se trataba de espíritus inferiores. Siempre esta dicotomía de que lo bueno está arriba y de que lo malo está abajo, como contrasentido. Como les dije, para Egipto la cuestión del otro mundo, la cuestión de la sobrevida después de la muerte, era algo de importancia suprema. Se discutía en todos los lugares, era parte de la vida, y como alguna vez se leyó en alguna de las pirámides que fue descubiertas, sin ir más lejos, la que descubrió Howard Carter, de la que hace muy poquito se cumplió un aniversario, la de Tutankamón, para los egipcios la muerte era tan solo el comienzo. Si tan solo era el comienzo, por supuesto que la sangre y contener a la sangre, el alma, estaba todo relacionado, y aquel que podía hacerse de las vitaminas que le otorgaban estos elementos, por supuesto que lograba más fuerza y lograba más vida en este mundo y en el que le sigue. Las divinidades egipcias se presentaban en formas de animales, plantas u objetos. Eran lo que conocemos actualmente como los tótems, ¿sí? Que no están compuestas solamente por seres humanos, sino que además las deidades se componían de otros seres vivos. Lo sabemos porque, como habrá visto cualquiera de ustedes, por ejemplo Anubis o varios de los dioses egipcios tenían una parte de su cuerpo animal, el resto de seres humanos.
Pero esta divinidad, especialmente Anubis, el chacal, es de vital importancia por la historia que venimos a contar esta noche. Un chacal, un lobo, que come a su víctima, que toma su sangre, que tiene dientes afilados, que tiene colmillos para rasgar esa carne. Les pido que tengan muy presente esto que les estamos contando, porque va a formar parte del sustento de la historia de Drácula. Recuerden ustedes que Drácula básicamente es un ser que está en el medio del mundo de los vivos y el mundo de los muertos, que tiene colmillos largos, que solo sale de noche, como generalmente los lobos salen a cazar de noche, que tiene una avidez por las víctimas y por la sangre, tanto como el chacal. Es posible que los egipcios hayan tomado esta divinidad de ver cómo efectivamente este animal cazaba, la fuerza, las capacidades, las virtudes que tenía como animal, y de creer que a través de captar a la víctima pudiera también captar todas sus capacidades y todas sus virtudes. En Israel, que es un pueblo, si bien contemporáneo, hay cierta discusión histórica de cuál es su procedencia, si bien forma parte del pueblo de Abraham y comparte el mismo patriarca que los musulmanes y que los cristianos. También hay historias de vampiros. Cuenta la leyenda que para los hebreos, para los judíos, cuando Adán es echado del paraíso, ya no está más con Eva, se le cruza una tal Lilith. Lilith viene a ser un poco la concubina del mal de Adán. Tanto era así que, no soportaba la luz solar, siempre se aparecía en las ruinas y en los sepulcros abandonados, salía solo de noche a cometer desmanes y tenía una afluencia muy particular por robarse a los niños y por comérselos o por extraerle la sangre. Esta era una especie de demonio. Veremos a partir de aquí una relación muy directa entre los demonios y las mujeres. Ya hablaremos en otro programa de este tema, pero en la antigüedad, sobre todo en cuestiones religiosas, la mujer lentamente pasó de ser la diosa más importante, la deidad más importante, a ser conjugada con los demonios del Averno y a ser descrita como el peor de los males para la existencia. No se quedaron atrás los griegos. También en Grecia existió la presencia del vampirismo, del canibalismo y de todas estas cuestiones. Si bien es cierto que los griegos y su panteón fue muy particular, porque a la vez que tuvieron muy presentes los hechos de la naturaleza, todos los dioses griegos estaban creados a imagen de los seres humanos. Tanto es así que, como hemos visto en los mitos griegos, casi todos cometían los mismos errores, tenían los mismos defectos, las mismas perversiones muchas veces que los seres humanos. Eso nos da cuenta que en realidad los dioses griegos, no los creadores de este mundo, sino los dioses como Zeus, los dioses del Olimpo, estaban creados a imagen y semejanza de los seres humanos y que básicamente era construcción precisamente oral de los mismos. Pero hay una leyenda, un mito muy interesante en Grecia, que les vengo a traer aquí como representativo no solamente del vampirismo, sino de otra leyenda de la que también algún día daremos cuenta en este programa. Se trata de la leyenda de Lamia, la reina de Libia. Resulta ser que la reina de Libia, de una belleza difícil de comparar, era un ser diabólico que tenía relación con Hera, la hermana de Zeus. Lamia sufrió la inmensa desventura de perder a sus hijos, y según nos cuenta la leyenda, de la que hemos tenido conocimiento a través de las crónicas de las que hemos dado cuenta, al perder sus hijos tal fue su dolor que se volvió taciturna hasta el extremo de perder la razón. Envidiaba a las madres que podían tener hijos, las envidiaba a todas, tanto las envidiaba que salía a la noche y se dedicaba a arrebatarle a los hijos a las demás madres y por supuesto a matarlos y a comérselos. Con ese nombre entonces, con el nombre de Lamia, pasaron a ser designados
los monstruos vampíricos de la antigüedad griega. Este es un mito importante, primero porque nos habla de vampiros, segundo porque nos habla de mujer o de mujeres emparentadas con los demonios, y tercero porque, como ustedes recordarán si les habrá sonado esta historia, es la historia de la Llorona que conocemos aquí en nuestras pampas y que ha sido un poco llevada al mundo en películas y libros. Es la madre que pierde a sus hijos y que a través de un lamento los está buscando constantemente. Claro que la leyenda de Lamia incluye esta situación vampiresca de la que efectivamente parece que no escapaba ningún niño por la noche. También tengan presente que todas las actividades vampíricas eran de noche. ¿Por qué será de noche? Bueno, ya luego trataremos de explicar esta cuestión. También en India encontramos reminiscencias del vampirismo. Seguramente muchos de ustedes habrán escuchado hablar de la diosa Kali, la deidad de la destrucción, de la peste y de la muerte violenta. Si ustedes tratan de ver la representación de la diosa Kali, es una diosa que tiene 4 brazos, 2 de ellos está para agarrar a sus adoradores, uno de ellos para tener a una espada en su mano, y el 4.º brazo está para tener la cabeza colgada del rey de los demonios, Raktabilla, al que obviamente había vencido, había matado en un terrible combate y se había tomado toda su sangre. Aquí encontramos otra mujer, otro demonio, otro vampiro. La historia no termina allí. Llegamos a la Edad Media, una edad en la que, si bien de a poco fue triunfando el cristianismo, ello no significó de manera directa que su triunfo dejara de lado absolutamente a las religiones paganas. De hecho, ya sabemos con absoluta certeza que tanto el cristianismo como el paganismo y también el protestantismo convivieron constantemente en esos tiempos. Fueron tiempos de muchas creencias, de muchas religiones, y a la vez que de muchas religiones y de muchas creencias, también de muchas leyendas. Está situado en la Edad Media el tiempo del personaje del que les hablaremos hoy. Pero quiero darle 2 o 3 elementos que hacen importante este tiempo. El primero es que en la Edad Media surge muy especialmente una enfermedad que es muy importante a tener en cuenta en todo lo que estamos hablando. Es una enfermedad que la tengo que leer porque, por supuesto, no soy médico. Se llama protoporfiria. ¿De qué se trata esta enfermedad? Bueno, como todos ustedes saben, en la Edad Media los nobles no solamente se casaban entre sí, no solamente tenían relaciones entre sí, sino que también, como acto de apoderarse del poder de otros, bebían su sangre. Con el paso del tiempo, esto comenzó a lograr en el cuerpo de las personas, evidentemente, una serie de anomalías genéticas. Esta dolencia determinó, a través del paso del tiempo, que el cuerpo produjera un exceso de porfiria o porfirina, que es una sustancia básica de los glóbulos rojos, lo que se traducía además en el color, y esto es muy importante, en el color rojizo de la piel, de los ojos y de los dientes, en un notable retroceso del labio superior, dejando dientes al descubierto, y en la aparición de erupciones e incluso grietas en la piel que sangran cuando están expuestas al sol. Si sangraban porque estaban expuestas al sol, los médicos, que en ese momento desconocían absolutamente cuál era el mal al que le estaban dando lucha, lo primero que le recomendaban al paciente era que no saliera de día. Como no salía de día, solo podía salir de noche. Con todos estos elementos, era obvio que se crearan y que nacieran constantes leyendas sobre la aparición de vampiros que obviamente tenían todos estos síntomas. Finalmente, en este tramo introductorio, previo a darle la palabra
a quienes por supuesto van a hablar un poquito más en profundidad del personaje que hoy traemos a juicio. Hablaremos del vampiro moderno. ¿Existe el vampiro moderno? La verdad es que ha pasado el tiempo, fueron quedando sin efecto las creencias de la antigüedad, de la Edad Media. El advenimiento de la Revolución Industrial nos trajo aparejado un enorme crecimiento en la ciencia y la posibilidad de darle explicación a eventos que en el pasado eran absolutamente inexplicables. Podría, a modo de ejemplo, decirles que en la antigüedad, cuando acontecía un eclipse, se suponía que venía un tiempo atroz para el pueblo que lo podía ver. Ahora sabemos que se trata de un fenómeno astronómico. En la antigüedad se creía que las enfermedades estaban relacionadas con los demonios, y entonces si una persona estaba enferma no se llamaba al médico, se llamaba a aquella persona que pudiera exorcizar ese mal, porque por supuesto no se conocían las enfermedades. Esta relación entre la enfermedad, el demonio y la sangre posiblemente también le dio sustento a la existencia de personajes como los vampiros, especialmente porque estaban relacionadas con el elemento más básico de la leyenda, que era la sangre. De hecho, hay un procedimiento que aún hoy se utiliza en la ciencia moderna, que es el de la sangría. Como les decía, en la antigüedad se creía vivamente que el problema de la enfermedad estaba relacionada con los humores, como decía Hipócrates, es decir, con problemas en la sangre. Y los problemas en la sangre venían a cuento de que los demonios poseían a la persona y que eso enfermaba su sangre. ¿Cuál era la solución que se le encontró en la Edad Media? Producir una sangría, es decir, pinchar a la persona con elementos que en ese momento se los consideraba modernos y sacarle sangre, dejar que la sangre salga del cuerpo. Claro, al sacarle la sangre del cuerpo, muchas veces la persona que tenía una enfermedad que podía reaccionar, como puede ser la hipertensión, al bajar el latido del corazón porque tiene menos sangre, baja la tensión arterial y obviamente la persona mágicamente se curaba, pero se curaba obviamente en base a un procedimiento absolutamente destructivo como se lo hacía en ese momento. Lo cierto es que todavía hoy se sigue realizando en algunas partes del mundo, sobre todo cuando se trata de casos de emergencia, este tema de la sangría. Algunas veces en la Edad Media se utilizaban unos bichitos que quizá alguno de ustedes conozca, las llamadas sanguijuelas. Se le ponía a la persona que sufría este tipo de males en alguna parte del cuerpo, estos bichitos penetraban la epidermis, sacaban la sangre y obviamente al bajar la tensión arterial, producto de tener menos sangre en el cuerpo, se producía el mejoramiento de la persona. Bien, con esto hemos dado cuenta en esta pequeña línea histórica, que como ustedes advertirán es muy pequeña porque sería incontable la cantidad de horas que necesitaríamos para tratar cada tema de manera particular e individual, pero quería traerles esta pequeña introducción, insisto, porque este tema, el tema del vampirismo, no es un tema moderno, no es un tema nuevo, y en todo caso, cuando llega a la existencia del personaje del que hablaremos, ya estaba bien solidificado el concepto del vampirismo y qué significaba la sangre para aquellos que pudieran ingerirla. Por supuesto que en la actualidad también existen vampiros de muchas características. Hay personas que tienen psicopatías, enfermedades psiquiátricas que están íntimamente relacionadas con la ingesta de sangre, pero por supuesto que estas ya no están relacionadas con el mundo mítico, con el mundo mágico, sino simplemente con cuestiones que la ciencia ya ha descrito de manera bien ordenada. Bien, hecha esta descripción, les propongo entonces ingresar en el debate. ¿Querés que arranque? Arranca. Bien, vamos a comenzar el debate. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Jeremías. Adelante.
Bueno, ahora sí nos adentramos en el personaje que nos convoca, el conde Vlad, cuyo nombre era Vlad Tepes. Como bien dijiste, era de la Edad Media. Hay quienes dicen que nació en 1428 o 1431 y murió en 1476 o 1477, depende del historiador que tome los datos. Era hijo del conde Vlad II, que era un guerrero muy conocido en ese tiempo. Para contextualizar, eran cristianos y tenían en Valaquia, en su reino, en sus tierras, muy cercanos a los otomanos, a los turcos. Y esa guerra, que era una guerra santa, sucedía entre cristianos y musulmanes, y estaban ahí las condiciones dadas para esto que vos hablabas de la sangre, ¿no? Porque era una guerra continua, no se terminaba, no había tregua, se tomaban ciudades, se volvían a recuperar. De hecho, el conde Vlad, Drácula, estuvo prisionero junto a su medio hermano, y después, bueno, pudieron recuperar la libertad, con lo cual vivieron una historia en poco tiempo muy sangrienta y muy singular, ¿no? Eran personajes que, si nosotros los vemos ahora, en su juventud, desde muy pequeños gobernaban, por ejemplo. Sí. Eran niños y ya tenían el mando de sus pueblos. En el caso del conde Vlad, fue un gobernante que estuvo muy asociado a la Iglesia Católica hasta el momento en que ocurre una situación donde, como siempre, los papas, ¿no?, que manejan su política de manera muy singular, le quita cierto apoyo, y acá el conde se enoja. Y bueno, empieza esta historia, ¿no?, del vampirismo ahí, porque una de las cuestiones que hace él es renegar de la fe. Y al renegar de la fe es excomulgado por el Papa y, bueno, es condenado y es marcado como un enemigo de la Iglesia. Bueno, imaginemos la propaganda y la publicidad que le habrá hecho la Iglesia Católica, que se estaba consolidando en el poder, a este personaje tan poderoso de esa parte del mundo. Después, con respecto al personaje más publicitado, que sería ya Drácula como vampiro, eso tiene más que ver con una cuestión literaria, con lo que tomaron generaciones muy posteriores respecto de la figura histórica. Porque si bien la figura histórica tenía algunos condimentos, fue adosada a más cuestiones que tienen que ver con el imaginario, con la imaginación de algún escritor o de algún cronista, de algún historiador, que le fue agregando al personaje cuestiones quizás que no tenía en realidad, sino que le agrandaban, le adornaban mucho más, para hacerlo atractivo, además, para poder hasta vender. Y este es el caso de Drácula, que en el siglo XIX tiene la novela histórica que es a la que nosotros llegamos al personaje. Muchos conocemos al conde Vlad, si no revisamos la historia, por la novela Drácula de Bram Stoker, que es de 1897. Este escritor se basa en dos libros. El libro principal es La Tierra más allá de los bosques, de 1888, y después un informe sobre los principados de Valaquia. Sobre esos dos libros y sobre la figura histórica de Vlad Tepes y de una condesa húngara que se llama Elisabeth Báthory, él compone la novela de Drácula, que es una novela epistolar, está escrita de manera de diario. Cada personaje lleva su diario, y en todos está como figura central Drácula, ¿no? Además de la cuestión histórica y de la cuestión vampiresca, existe la situación también de la vida más allá de la muerte. Y ese es otro elemento que tiene que ver no solo con la historia, sino principalmente con las religiones del pasado que vos hablabas, de los egipcios y de todos las civilizaciones antiguas que creían en la vida después de la muerte de una manera diferente a la del cristianismo. El cristianismo viene a imponer, en cierto sentido, un dogma, y lo hace casi oficial, ¿no? La gran mayoría durante la antigüedad se convierte al cristianismo y empieza a adoptar esa fe, ese dogma, dejando de lado un poco
las creencias que había anteriormente. Dentro de esas creencias, bueno, ciertamente hay una conexión con la vida después de la muerte, pero de manera distinta. Nosotros creemos en la vida eterna si nos bautizamos, si tomamos la fe de Dios, ¿no? de Jesucristo y de Dios. De hecho, Jesucristo es una persona que volvió de la muerte, ¿no? En principio. Y ahí podríamos hablar después del personaje, que también nos va a dar un montón, que para algunos fue un príncipe que tenía que ser rey de los judíos, y para otros es una persona, un ser celestial en realidad, que es el Hijo de Dios. Así que bueno, esa es una pequeña semblanza del personaje. Además, en la época en que está escrita la novela de Drácula, que es la época victoriana, tenemos también otra situación particular de la historia, que es una época muy encorsetada, donde todas las tradiciones, toda la parte religiosa estaba muy férreamente manejada por el Estado, en este caso por el reino de Inglaterra, que tenía vastas extensiones, con lo cual podía generar, como fueron los romanos también, una ley no escrita, sino una ley de vida, una costumbre que hace que las culturas vayan modificándose. También tenemos como punto de paralelo la cuestión literaria de Bram Stoker con Edgar Allan Poe, y que ahí tenemos un gran personaje que hizo mucho hincapié en las cuestiones tenebrosas, en las cuestiones de la noche de los tiempos, como fue el gran Edgar Allan Poe. Y hay paralelismos entre Drácula y narraciones extraordinarias, por ejemplo, un gran compendio de crónicas y de cuentos de Edgar Allan Poe. Lo central del personaje histórico de Vlad Tepes es su relación política con la Iglesia, y es su relación primero como defensor del cristianismo y después como enemigo acérrimo del cristianismo, y ahí donde yo creo que es donde más se tiene la figura, se lo desprestigia en cierto sentido, digo, en el sentido religioso, con el tema del vampirismo y con las acciones que había cometido, que quizás no sean las de un vampiro, pero sí de una persona sanguinaria. Por ejemplo, el empalamiento, tomar la sangre de los vencidos y todo eso haya sido modificado de manera en que la persona pueda ser puesta como un vampiro. En particular no creo en un humano que se convierta en vampiro, sí en cuestiones de enfermedades como las que han citado, que generan esa adicción o esa necesidad, con lo cual esto tendría esa explicación de lo sobrenatural. Y bueno, como último punto, que quizás después te lo dejo a vos, Leo, el tema de la relación con el Papa Pío II, que es una relación, que la estamos marcando con respecto a la excomunión que le hace, y a la figura del vampiro ahí ya no del ser maldito. Así que bueno, te dejo si querés la palabra para que puedas... No, yo la verdad que, buenas noches, ¿no? A todos. Escuchando un poco esta hermosa introducción, ¿no? Al tema, este lapso histórico, y también para quizás agregar un poco de información, Jere, a lo que vos nos traes, ¿no? Me parece súper importante también aclarar, ¿no? Digo, más allá de todo, Bram Stoker, ¿por qué elige? Me arranco por este lado, porque digo, ¿por qué elige Transilvania como lugar también para situar, ¿no? La novela que termina siendo famosa? Leyendo, investigando un poco sobre el tema, en Transilvania se hacían también ciertos tratamientos con los cadáveres, una vez que ya estaban, también un poco relacionado con lo que nos contabas vos, Ernie, de la vida después de la muerte y todo esto, en donde se sacaban, porque creían ellos todavía en esto de la vida después de la muerte, en el no muerto, por así decirlo, sacaban los cadáveres, se le hacía un tratamiento con sal a los huesos, y en caso de que había alguna duda, porque todavía sigue habiendo carne con los huesos y no se descomponía la carne, le clavaban una estaca
en la mitad del pecho, o bien le sacaban el corazón y luego lo cocinaban. Y esto es algo que me pareció súper interesante porque es uno de los motivos de por qué también situar, o Bram Stoker se sitúa en Transilvania y se inspira en todo esto, ¿no? Más allá de eso, por supuesto, Vlad Tepes, si bien lo conocemos por Valaquia, si bien lo conocemos, nació en Transilvania. Y bueno, a ver, un personaje que creo y comparto con vos en el sentido de que puede ser, digamos, por alguna enfermedad o algún semblante, algún rasgo que tenga algo que ver, digamos, en la apariencia con Drácula, que no creo que sea este el caso, ¿no? Como una enfermedad que nos traía y nos compartía Hernán, pero sí claramente por lo sanguinario, ¿no? O sea, si hablamos de sangre, hablamos de beber sangre, hablamos de sanguinario, yo creo que Vlad Tepes era, hablando mal y pronto, el anillo al dedo que le venía perfecto para inspirarse en la novela a Bram Stoker. Estamos hablando de más de 100.000 muertes de la mano de Vlad Tepes, ¿no? De Vlad el Empalador, y de todo tipo de atrocidades que, bueno, un poco también como comentabas, cuando él se exilia, digamos, mejor dicho, el padre los vende al Imperio Otomano con el hermano menor, él aprende todo este tipo, digamos, de prácticas, exactamente, de prácticas, y bueno, la empieza a implementar cuando él vuelve, digamos, a Valaquia, ¿no? Y empieza a correrse un poco run run, podemos decirle, o radio pasillo, digamos, en cuanto a las historias y estos mitos de el tipo, a ver, era diabólico, porque en definitiva, a ver, Dracul, y la palabra, digo, Dracul, si bien entiendo, y ahí corríjanme, pero si bien entiendo que viene un poco de la Orden del Dragón, sí. Luego Dracul la palabra termina tomando sentido, luego de la historia de Vlad Tepes, como demonio. Y Dracul, que lo que era dragón previamente, termina llamándose Valir o Valar, lo tendría que fijar bien para concretarlo, pero exactamente, tiene un cambio de la palabra luego de este paso por Vlad el Empalador. Personaje que, bueno, como les decía, también con respecto a las enfermedades, ¿no? Como aclarando un poco también en la introducción que nos compartió Hernán, tenía o sea, él, una de las tácticas por la cual atacaba, o mejor dicho, una de las tácticas para derrotar a su enemigo, era enviarle gente enferma a los lugares donde él iba a atacar, y de esa manera también debilitaba al enemigo, ¿no? Sífilis, o sea, todas las enfermedades que había en esa época. Y la verdad que sí, un ser para muchos macabros, para mucho diabólico, y para otros también un héroe. Claro. Porque, ¿por qué no? Digo, a ver, hoy en Rumania, hablar de este personaje, estamos hablando de un héroe nacional. Hay algunas historias que pude leer, también investigando al respecto, en donde, a ver, este personaje, hay una historia de un pueblerino que le habían robado 160 veces, dicen. Vlad Tepes le devuelve el dinero de lo que le habían robado y le da de más. No sabemos acá en este relato si esto que le da de más lo hace adrede o no, o fue sin querer, pero sí sabemos de que el hombre, conociendo por supuesto las atrocidades, ¿no? de Vlad Tepes, le devuelve el excedente, y el tipo le dice: menos mal que me lo devolviste porque si no te iba a empalar. Y como que se ganaba la confianza, y cuando las personas actuaban correctamente con él, era, podemos decir, un gentleman, digamos, ¿no? Al respecto. Después, bueno, por otro tipo de acontecimientos, por supuesto, y algunos quizás hasta menores, mandaban a empalar gente, ¿no? Así que creo que es un personaje súper interesante, ¿no? Para traer acá, también, como decían, situado en el siglo XV, y un personaje que me parece que está muy bien tomado desde el punto de vista de la obra literaria, pero que no sabemos, o por lo menos yo pienso, y acá les dejo y le abro la puerta a ustedes, que no sé si es... Digo, quizás podría haber habido otro tipo de personajes también en el cual se inspirara Bram Stoker para hacer la novela. No sé si Drácula termina siendo, digamos,
el Drácula que después, bueno, Frank Coppola también nos comparte con sus películas. O por lo menos no en este caso con este personaje puntual, pero sí que era sanguinario, que era violento y que tenía este tipo de atrocidades que, bueno, lo conocemos al día de hoy. En la película es muy pequeño la parte histórica de Drácula en la antigüedad, porque lo que estamos viendo en la novela es que él viene a un presente que es en la época victoriana, en 1800, que lo trasladan en barco, en el ataúd. Creo que al principio de la película se ve cómo él deja el cristianismo y se pone en contra, empieza a luchar en contra y bueno, con esa sanguinariedad. Pero antes de eso, en lo que es histórico, él era un estado tapón, porque él era la última puerta que había entre el cristianismo y los otomanos. Claro. Entonces él era como el dique de contención en su reino del avance de los turcos, que eran tan sanguinarios como él. Y a eso yo creo que en esa situación no podías no ser sanguinario si tenías que defender que no pasara otro, ¿no? Y el que venía arrasando también, con lo cual hay que poner en contexto, ¿no?, la situación histórica, porque a veces decimos era sanguinario y parece que solamente sanguinario fuera él, pero era una costumbre de la época. Era una época muy claro, violenta, donde la vida no valía nada. Bueno, hoy a veces tampoco vale nada, pero en ese momento no tenía ningún valor y había un sistema de castas y el que estaba arriba vivía un poco más, pero el que estaba abajo era mercancía de cambio, y moría en cualquier momento y iba al frente de las batallas y lo mismo pasaba. Con lo cual hay que tener esa cuestión por el tema de por qué es un héroe nacional él. Bueno, porque él defendía a su pueblo, en realidad, y él iba al frente de la batalla. Además, las crónicas dicen que era un guerrero excepcional. Sí, formidable, sí. Ahí también tenemos, que por ahí el doctor Campi le va a gustar, que él hace una purga de la nobleza rumana, y hace también una purga con los sajones en Transilvania, porque los sajones estaban ahí. El mundo antiguo era muy complejo y se ramificaba. Los sajones, que bueno, luego sabemos a qué llegaron a tener un imperio también, los saxons, estaban en Transilvania. Y bueno, el nacionalismo, creo que por ahí viene la parte heroica del personaje, el nacionalismo de él, de expulsar y de dejar, bueno, a su pueblo gobernándose a sí mismo con sus representantes, en este caso era él. Así que bueno, por eso para mí, la parte histórica es tan rica como lo que viene después, que es mítico, ¿no? La leyenda y lo que ha generado la parte literaria y las crónicas y esta novela. Completamente. Y bueno, también un poco, ¿no?, el paisajismo, no quiero dejar de remarcarlo, ¿no? Cuando digo el paisajismo, yo me imagino, uno puede, bueno, ver fotos, tenemos de fondo el castillo, pero todo ese camino hasta llegar al castillo, todo lleno de empalados alrededor, es un paisaje bastante tenebroso. Claro, completamente. No sé, Ernie, ahí, si vos tenés algo para compartirnos también al respecto, estaría muy lindo escucharte. Sí, previo a continuar con este debate, como hemos estado hablando de vampiros y de sangre y de dientes, nos ha parecido que esta era una noche propicia para que nos acompañe un profesional, en este caso una profesional, y nos dé, bueno, elementos mucho más interesantes como para después poder sacar las conclusiones finales. Así que vamos a hacer el separador y vamos a presentar a nuestra invitada. Bien, le vamos a dar primero la voy a presentar, ¿sí? Vamos a tener aquí a María Carolina Pacheco, es odontóloga egresada de la Universidad Central de Venezuela, diplomada en prostodoncia y ortodoncia en la Facultad de Odontología de la Universidad de Carabobo, Venezuela también, concurso de odontología forense, Colegio de Odontólogos del Estado de Nueva Esparta, Venezuela. Es importante esto de la cuestión forense, ya vamos a ver por qué. Le damos la bienvenida, buenas noches.
Le vamos a decir Carolina, porque prácticamente ya es parte, va a ser parte de este viaje de juicio al misterio. Así que buenas noches, Carolina. Serio, bastante agradecida por la invitación. Tenemos un poquito, estaba... perdón. Ahí está, Caro. Ahora Perdóname, sí, teníamos un poquito de teníamos interferencia. un poquito de interferencia. Ahora sí, ¿eh? ¿Ahora sí? Perfecto. Perfecto. Bueno, muy agradecida por la invitación y con respecto a la parte odontológica, estaba escuchando sus ponencias y la verdad que me pareció bastante interesante porque muchas de las cosas que hablaron a nivel de tanto de historia como de la parte eh, fantástica tiene mucho que ver con la dentición del ser humano. Bien. Ujú. Una de las últimas cosas que dijo Leo fue que mandaba gente enferma a, a los lugares para debilitar al enemigo. ¿Bien? Y nombró una enfermedad en especial que es la sífilis. Sí. Bueno, a nivel médico, la sífilis produce una tríada que justamente se llama la tríada de Hutchinson, que consiste en las córneas se ponen de color rojizo, los dientes adquieren una forma afilada en forma puntiaguda, como pudiera cualquiera que lo viera decir que es un vampiro, ¿bien? Y que el 90% de la forma dentaria es hereditaria. Así que de una u otra forma pudiera estar relacionado que de generación en generación eso se va trasladando y cualquiera que las vería diría, bueno, sí, parece un vampiro. Bien, Carolina, quiero decirle a quienes nos están mirando que mientras nos esté contando todas estas cosas van a poder ver fotos alusivas a estas cuestiones que tienen que ver con la ciencia, ¿sí? Para que puedan ver que esto no es solo parte de un mito o de una leyenda. Hay personas que tienen o que han tenido los colmillos más largos o que se le ven más largos. ¿Podrías explicarnos por qué, a qué se deben estas cuestiones? Bueno, voy a dar una pequeña reseña del por qué pudieran suceder estas cosas, ¿no? Eh, la formación dentaria, o conocida como odontogénesis, se comienza con la sexta semana de vida intrauterina. A las 8 semanas ya el feto tiene todos los casquetes de los dientes que van a después aparecer en boca cuando nace. Bien. Los dientes permanentes, cuando el niño nace, ya están en boca, no han empezado su calcificación, pero ya están presentes las criptas, ¿no? Ujú. Estos dientes empiezan a erupcionar a partir de los 4 años, ¿bien? Y los caninos, que son específicamente los que nos llaman la atención en el programa, ya que estamos hablando de vampiros, empiezan a hacer su erupción aproximadamente a los 9 años. Bien, bueno, les hablé de esta parte de cuando se está formando la dentición en el feto, porque si en esta sexta semana, octava semana, se produce alguna alteración en la formación del diente, eso va a repercutir después en que el diente pueda tener alguna anomalía. Bien, alguna alteración en el desarrollo embriológico va a generar anomalías o también conocidas como displasias dentarias. Y normalmente son de origen genético hereditario y también pueden ser ambientales. ¿Bien? Cuando se trata de las genéticas o hereditarias, pueden ser que involucren el esmalte o la dentina. Bien, y se producen cuando se está formando el feto en lo que sería el desarrollo dentario. Y por otra parte, también se va a dar esta alteración cuando se está dando la morfogenización del diente, o sea, cuando se están diferenciando las células para dar la forma exacta del diente. Bien, si esta alteración ocurre en este momento, se va a dar una alteración de tamaño y de posición y de forma. Bien. Cuando hablamos de el origen de las alteraciones ambientales, hablamos de que pueden ser exclusivamente de origen sistémico. O sea, mientras la madre está gestando al niño,
puede haber consumo de algunos medicamentos como la tetraciclina, exceso o deficiencia de flúor, presión externa del medio, procesos inflamatorios, procesos infecciosos, trastornos nerviosos, circulatorios y endocrinos. ¿Bien? Y esto nos van a dar las anomalías. Las anomalías dentarias se pueden clasificar de la siguiente forma. Anomalía de número. Entonces, podemos tener o falta de algún diente porque no se formó, su ausencia, o aparición de dientes de más. Después están las anomalías de forma, en donde hay una serie de características de incidence, que es un diente dentro de otro diente, taurodontismos, donde las raíces parecen como unos cuernos de un toro, o fusiones, dientes que nacen fusionados. También tenemos anomalías de posición, en donde se puede alterar el orden de los dientes y dientes que se quedan incluidos, que no salen, y también puede pasar que se den alteraciones cronológicas, o sea, que erupcionen antes o después de lo que tienen que erupcionar. Y en el caso de nuestro programa, que es lo que más me voy a enfocar, es en la anomalía de tamaño. Bien, las anomalías de tamaño pueden ser específicamente microdoncias o macrodoncias. Microdoncias es cuando el tamaño es menor del habitual y la macrodoncia es cuando el tamaño es mayor del habitual. Sería este el caso en donde pudiéramos pensar que tuviera relación con los famosos colmillos del vampiro. Bien. Bueno, la macrodoncia puede ser generalizada o puede ser parcial. La generalizada se da en todos los dientes y la parcial suele darse en los dos dientes superiores centrales, en los caninos superiores. Bien, es algo que es bastante raro de que se dé, pero puede pasar. El porcentaje de incidencia en los caninos es de un 1,9% y se da más que todo en los varones y es de carácter hereditario. ¿Okay? Está asociado a factores genéticos, como dije, también puede estar asociado a patologías de desarrollo como la hiperplasia pineal o gigantismo hipoficiario. Y bueno, con respecto a esto, lo podríamos relacionar con lo que estamos hablando. ¿Cuáles serían las consecuencias de tener una macrodoncia? O sea, un diente más grande de lo normal. Básicamente, el único problema sería un problema estético, ¿bien? Porque sigue siendo un diente como cualquier otro que es susceptible tanto a caries como a enfermedad periodontal, ¿bien? Ahora acá viene, ¿qué sería un problema estético? Porque para hablar de estética tenemos que hablar de que es una percepción individual de cada individuo y que también depende de la raza, de la etnia y de la sociedad en donde pertenecen. Puedo relacionar acá lo que estaba hablando el doctor Hernán, que se consiguieron estos cráneos con grandes colmillos en la China, ¿verdad? Es muy característico de la raza asiática tener malposiciones dentarias y apiñamientos, donde los laterales, que son los dientes que están al lado de los centrales, se encuentran por detrás y los colmillos se encuentran más hacia adelante, lo que diera la impresión de que la persona tuviera los colmillos muy grandes. Y eso podría también estar asociado a que cualquiera que en esos tiempos viera a una persona con estas características, que tranquilamente pudiera pasar en esos tiempos que una persona tuviera apiñamiento dentario, pudiera decir, bueno, es un vampiro. Y no, era simplemente una malposición dentaria. O que tuviera una microdoncia en los laterales, que son los dientes que están al lado de los colmillos. Por supuesto, eso va a hacer que el colmillo se viera más grande de lo normal, que el diente que está al lado es pequeño. Esto también podría dar la impresión a cualquiera que lo viera en ese tiempo en la calle decir es un vampiro. Bien, bueno, esto más que todo como referencia a lo que estaban hablando, estos tips me parecieron interesantes como para tomar en cuenta de que en esos tiempos pasaba y también pasa ahora, porque es algo normal de el desarrollo dentario. Y es una anomalía que se puede presentar en cualquier momento y en todos los tiempos ha pasado. Bien.
Lo que en una etnia puede parecer algo anormal, para ellos es algo normal. Entonces, habría que establecer un pequeño límite en qué sería lo normal y lo anormal en este caso. En ese tiempo del que estamos hablando, donde aparece el personaje, es evidente que esta persona pudiera tener alguna de estas anomalías dentarias, ¿verdad? Y que se haya tomado como referencia como si fuera un vampiro. Y te hago Hoy una en día consulta, también Caro. pasa. Perdón, pero te quería hacer una Diga. pregunta. Y con respecto a estas personas que tienen estas malformaciones en la dentadura, ¿tienen necesidad o hay algo que indique que quizás necesitan, no sé, morder, digo, a ver, ¿cómo te lo explico? Morder como el cuello de una persona o morder algo como carne, o tienen tendencia a, o no tiene nada, No, absolutamente nada que ver. no está relacionado para nada, salvo, como dijo el doctor, que tenga alguna patología mental Perfecto. que pueda llevarlo a esa actitud, pero porque tenga los colmillos grandes o los caninos, mejor dicho, grandes, no quiere decir que pueda tener una necesidad de morder o no, para nada. Para nada. No tiene, Bien. a nivel médico, odontológico, no tiene nada que ver. ¿Y presentan estas malformaciones en la dentadura algún tipo de dolencia, digamos, más grande o más grave o continua, crónica? O, digamos, una vez que salen las malformaciones, no presentan, más allá de lo estético, que por lo que se comparte en las fotos que nos has enviado, se ven, digamos, obviamente un poquito quizás estéticamente feas, por así decirlo, pero digo, además de eso, ¿tienen quizás esto, digamos, una dolencia crónica? No, el organismo va adaptándose fisiológicamente a la mordida del paciente. A nivel futuro, evidentemente, para que el organismo pueda adaptarse a esa situación, se tienen que ir acomodando otras cuestiones a nivel de la cara. Y en este caso, la primera que es afectada es la articulación temporomandibular, porque ellos al Perfecto. tratar de adaptar la oclusión para no hacer interferencia en los movimientos de la boca con esos colmillos o los caninos grandes, evidentemente que eso va lesionando la articulación temporomandibular, porque es todo un conjunto, es dientes, músculos y la articulación temporomandibular. Claro, Entonces, al está verse clarísimo. afectado el diente, se pueden ir alterando también tanto los músculos, pueden sufrir de dolores musculares y también de la articulación temporomandibular. Clarísimo. Bien, ¿querés hacerle alguna pregunta? No, muy claro, muy claro. Y ahí lo que puedo deducir o lo que uno puede empezar a sacar alguna conclusión es que hay muchas cuestiones que fueron dadas por impresión. En este caso, por la impresión que generaban los dientes, como hablabas de la raza de los chinos, ¿no? Y eso fue generando en boca, calculo, y fue creando una imagen del vampiro. Digo, ¿qué es el vampiro? Una imagen creada en base a estas cosas, calculo. Bueno, lo haremos después en la Claro, conclusión, pero creadas en base a estas personas que evidentemente en esos tiempos, obviamente que sufrían de estas anomalías dentarias, que para otra persona pudiera ser, como dije, algo anómalo. Bien, sin embargo, a nivel dentario es muy común que se vea. De hecho, hoy muchísimas personas sufren de apiñamiento dentario de caninos ectópicos, que es precisamente esos caninos que al no tener espacio para salir, salen acá arriba y hacia afuera y parece, como se ven en algunas fotos, parece que fuera un vampiro. Cualquiera que en ese tiempo viera a una persona con estas características dice que es un vampiro, pero es más porque en ese tiempo se manejaba mucho más la parte de la imaginación y, y de lo fantástico que de lo científico. Bien, Carolina, quiero hacerte una pregunta respecto a ¿para qué sirven los colmillos o para qué han servido históricamente? No, no me refiero tan solo a los seres humanos, pero bueno, específicamente a ellos. Bueno, con respecto a esa pregunta, voy a ir a lo que estabas hablando al principio tú de la parte evolutiva, ¿sí? Eh, un científico, Daniel Lieberman, hizo una frase muy,
muy interesante que él decía que somos lo que comemos. ¿Bien? Eh, Imaginemos nosotros la última comida que hicimos hoy. Utilizamos dos principios básicos. Primero, la incisión, que es con los dientes delanteros y los colmillos, cortar la porción adecuada para el bocado que queremos comer. ¿Bien? Y después, ¿qué hicimos? La llevamos a la parte posterior, los molares, hicimos la masticación. ¿Bien? Ahora, podemos pensar entonces o imaginarlos cómo sería la comida de el primer personaje del que hablaba el doctor Hernández. Evidentemente no tenía las herramientas para tener una comida fácil, sino que eran carnívoros. Por tanto, imaginemos cómo podía ser ese personaje para poder agarrar ese bocado que quería comer. Evidentemente que con los incisivos no iba a poder. Entonces, ¿qué hacía? Tenía que hacerlo desgarrando con los colmillos. Es una de las teorías por las cuales las primeras especies tenían colmillos tan grandes para poder desgarrar las piezas, porque no tenían herramientas para hacerlo más fácil ni tampoco tenían el fuego para ablandar las comidas que tenían. Bien, la otra pregunta es, ¿tiene solución? Es decir, aquella persona que tiene macrodoncia puede solucionar. ¿Qué es qué es la ayuda que se le brinda desde el punto de vista de la ciencia? Desde el punto de vista de la ciencia, si una persona tiene macrodoncia, ahorita existen muchísimas opciones. Si esta macrodoncia es figurativa, o sea que no es porque realmente el diente sea de un tamaño más grande de lo habitual, sino porque sea, como en este caso justo que está en la foto, por una malposición, se puede practicar una ortodoncia. Y se hace el alineamiento dentario y ya esa visión de que los colmillos es lo primero que se ve, desaparece. Y cuando en verdad es una macrodoncia, o sea que el diente genéticamente nació o apareció con un diente un tamaño más grande de lo habitual, hay otros procedimientos como las prótesis, se pueden hacer desgastes selectivos, fundas de cerámica. Hay muchas opciones ahorita para solucionar todo lo que es la parte estética a nivel dentario. Quiero hacerte una pregunta que va a disparar otros programas y yo creo que, por supuesto, este programa es interesante, pero esta que te quiero hacer a mí me genera mucho interés en particular. Eh, ¿Por qué la dentadura es un elemento para reconocer personas? Bueno, Ya el fallecidas, por diente, supuesto, ¿no? bueno, los dientes son el tejido más duro del cuerpo humano. Por tanto, ante la mayoría de las catástrofes que pudiera pasar una persona para fallecer, es un tejido que se mantiene prácticamente intacto. De hecho, inclusive cuando son catástrofes que tienen que ver con fuego, eh, la- la- el paladar, sistema estomatognático, está diseñado de tal manera para cerrarse como si fuera una bóveda hermética. Entonces, es por esto que es tan importante. Primero porque los dientes se mantienen. Y también hay otra característica que se utiliza muchísimo para la identificación de personas, que son las rugas palatinas. Las rugas palatinas son unas rugosidades, valga la redundancia, que tenemos en el paladar, que son únicas, indestructibles e irrepetibles, son como la huella dactilar y son únicas de cada individuo. Entonces, a la boca sufrir esa especie de bóveda en donde se cierra herméticamente, estas estructuras son muy fáciles de conservar. Y bueno, a través de esto se pueden identificar personas siempre y cuando haya un registro previo para hacerlo, por supuesto. En países donde hay mucho desarrollo, la mayoría de las personas cuando van a hacer sus identidades toman registro de esto para cualquier catástrofe tener el registro de sus rugas palatinas. La mayoría de las veces también se hace indagando de los odontólogos que los atendieron, si tienen algún registro de impresión. Ahora se utiliza mucho el escáner, así que todo eso queda a nivel computarizado como datos.
y también se utiliza mucho, o sea, es un procedimiento reglamentario hacer este tipo de registros, toma de moldes, radiografías y controles anuales de todo el estado de la boca en todos los personales que son de riesgo, bomberos, las personas rescatistas, todos ellos que están sujetos a padecer también de cierta muerte cuando van a ejercer su trabajo, los personales de las aerolíneas, tanto las aeromosas como los pilotos, están obligados a tener estos registros para en momento de una catástrofe puedan ser reconocidos. Bien, ¿alguien más quiere hacer una pregunta? No, muy claro. Bueno, Carolina, te agradecemos mucho que hayas participado, que hayas aceptado la invitación, que No, por favor, el gusto pierdas mío. estas horas, estos tiempos con nosotros un viernes a la noche, y seguramente en la medida que nos lo permitas te vamos a volver a invitar para que nos acompañes en unos cuantos viajes más. Va a ser un placer. Muchas gracias, buenas noches, Carolina. No, por Buenas favor, noches. ustedes, buenas noches. Buenas noches. A la sentencia. Bien, hemos escuchado un montón de cosas esta noche, así que le voy a pedir a mis amigos que cada uno saque sus conclusiones y me reservaré algunas finales. ¿Jeremías? Bueno, empiezo. Creo que en el desarrollo del programa, desde el principio, que vos hablaste de la evolución en la historia, después lo que pudimos aportar nosotros de la parte histórica y de las impresiones sobre el personaje, concluyo como es habitual en mi forma de pensar, en que hay una cuestión que es la cuestión real, vendría a ser la cuestión histórica avalada por los hechos, por los registros, y después está lo que vendría a ser la costumbre, la transmisión de las historias de generación en generación, que nos genera otro personaje, que en este caso estamos hablando de Vlad III, de Drácula para los más jóvenes, que es un personaje histórico, pero además es un personaje mítico. Nosotros tenemos una delgada línea ahí entre lo que es la realidad y lo que es la fantasía. Y bueno, uno llega a creer que algunas cuestiones que son fantasía no lo son tanto, y otras que son históricas tampoco son tan históricas. Es lo que nos generan este tipo de personajes, ¿no? Siempre un poquito más para analizar, para encontrar algún dato, para poder indagar un poco más y llegar a una verdad que nunca va a ser la definitiva. Estos personajes van a ser investigados, analizados, lo estamos haciendo nosotros ahora, pero más adelante quizás surjan nuevas pruebas, nuevos datos, quizás también cambie la concepción que tenemos nosotros de las cosas, porque estamos hablando, por ejemplo, de la vida más allá de la muerte, y nadie ha vuelto de la muerte para contarnos qué hay del otro lado, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que, mira, ahí está también por ahí alguien que quiere volver del más allá. Del más allá, sí. Quizás lo que nosotros podemos hacer es un juicio parcial o un juicio histórico del momento en el que estamos haciendo el juicio, y ahí podremos decir que la persona existió, fue un personaje histórico, es un héroe nacional, y además es un personaje mítico al que se le agregan siempre dones o cualidades, o también cosas negativas, de acuerdo también a la época y al tiempo en el que lo estamos tratando. Con lo cual mi conclusión sería que el personaje histórico tiene cuestiones o tiene cosas que bien podrían entrar dentro de lo fantástico, pero tiene mucho de histórico, y esa historia es muy rica. Creo que me quedo con el personaje histórico que empalaba gente, que primero era cristiano y después se hizo no cristiano, es decir, en contra del cristianismo, y que generó esta leyenda, ¿no? Qué gran personaje ha sido, que hasta lo llegaron a poner en una cuestión de vampiro, que es una cuestión que tiene que ver con los dioses y con las cuestiones más paranormales. Así que bueno, el personaje de hoy la verdad que da para mucho más. Ojalá que lo podamos volver a retomar con más elementos todavía en un futuro.
Quizás esa sea mi conclusión, que es un personaje que todavía no ha terminado y que no vamos a terminar de hacerle un juicio. Bien, ¿Leandro? Sí, a ver, mi conclusión es de que anteriormente a 1897, seguramente, digo 1897 que fue, digamos, el año donde se escribió esta novela, ¿no? Luego, con el paso de los años se fue haciendo cada vez más famosa, pero digo, hasta previa a la existencia del Conde Drácula, tal cual nosotros al hoy lo conocemos por las películas y por digamos, por los libros y un poco por, vamos a decir, el marketing que se le ha hecho a ese personaje, yo creo que, claro, sí, yo me pongo hoy en contexto, en tiempo y forma, y quizás veo a una persona con con la enfermedad, por ejemplo, que nos trajiste, o con las características de las enfermedades que nos trajiste, o que nos compartió Caro, por ejemplo, cuando también mencionaba los efectos de la sífilis, y encima, como costumbre, esas personas tomaban sangre, que sin ir más lejos, digamos, sería un color parecido a esto, más parecido al vino, ¿no? Claro. Pero bueno, claro, yo supongo que al hoy yo transportarme y viajar en el tiempo y estar en ese momento, y sí, había una sociedad de Dráculas, ¿no? Debe ser impactante poder imaginarlo. Digo, mi conclusión es esa, como que debe ser impactante poder imaginarlo con el Conde Drácula como lo conocemos desde 1897 en adelante. Ahora, previamente a la novela, era algo normal. Entonces, digo, ¿existió realmente un Drácula como nos venden? Yo creo que sí, existieron varios Dráculas. Como les digo recién, seguramente que hasta una comunidad o una sociedad de Dráculas, si queremos llamarlo mal y pronto, por las costumbres de la época y situándonos en tiempo y forma. Pero bueno, digamos, no sé si eran como quizás nos comunicaron o nos quisieron un poco transmitir desde las películas, de, a ver, por ejemplo, morder el cuello, marcar los 2 colmillos y transformar a la otra persona, ¿no? Que también creo que termina siendo un punto importante e interesante esto, ¿no? De que en definitiva en la película, digamos, o el Drácula que muchas veces también nosotros al hoy conocemos, es el que también muerde en el cuello y luego convierte a la otra persona en un vampiro, ¿no? Pero bueno, mi conclusión es esa, es de que... Ahí podríamos hacer, bueno, no terminaríamos más, pero la rabia es una enfermedad que se transmite con la mordida y genera una enfermedad en el otro. Podría estar también emparentada a una cuestión de una enfermedad de transmisión de ese tipo, de contacto. Por supuesto que el personaje que tenga todas esas enfermedades juntas sacó bingo, ¿no? Claro, obviamente, pero digo, sí. ahí volvemos sobre el tema, cuántas cuestiones que tienen que ver con una explicación científica, cuando no existían los científicos, cuando en la noche de los tiempos, como decís vos, tenían que buscarle una explicación. La explicación la buscaban de cosas naturales, de cuestiones más que ver con lo paranormal. Cuando empezó la academia, cuando empezaron a existir médicos y distintas ramas de las ciencias, se pudieron explicar un montón de cosas. Creo que en eso la religión, y principalmente el cristianismo con la Biblia, que la Biblia es, además de un libro religioso, es un libro histórico. Claro. Y ahí tiene muchas cuestiones de ley. La Biblia es una ley, y dentro de la ley, por ejemplo, a los judíos no los dejaban comer animales con pezuña. Bueno, todas estas cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con una enfermedad que traen los cerdos, y que calculo que una manera de poder limitar el consumo de esa carne y que las poblaciones se enfermaran era a través de la religión. Quiero decir entonces que hay muchas cuestiones que parecen que son paranormales y que tienen una explicación científica. Completamente de acuerdo. Bien, ¿algo más? No, perfecto. Bien. Bueno, yo, para finalizar mis conclusiones, habrá sido tan importante y tan impresionante la historia de Drácula que quiso transmitirnos Bram Stoker, que en el lecho de su muerte las crónicas cuentan que sus últimas palabras fueron Strigoi, Strigoi, que en rumano, traducido al español, significan vampiro, vampiro. Llegamos a este tiempo, a la modernidad, conocemos
las leyendas, las tradiciones que han venido desde la antigüedad, de algunas dimos cuenta esta noche. Hablamos de un personaje que sí existió, sobre el cual ya no cabe ninguna duda. El Drácula histórico, el Vlad Tepes histórico existió. Es bien posible que alguna anomalía física, que los baños de sangre, que el sadismo y que la época robustecieran una leyenda que venía desde la más remota de las antigüedades, sustentada en base generalmente a la ignorancia. Y respecto de esta última palabra, si bien en los últimos tiempos se la ha tomado con un dejo de desprecio, vale decir que la ignorancia es la ausencia del conocimiento, y cuando uno no sabe, se es ignorante. Como bien decía Sócrates, solo sé que nada sé. Ese es el primer paso del conocimiento. Hoy debatimos, aprendimos más sobre un personaje histórico y sobre lo mítico, sobre lo mágico, sobre lo religioso. En este programa nos va a costar sacar una definición y una decisión absoluta y concreta, porque que muchas veces se haya demostrado que algo se podía hacer de alguna manera no implica que aquello que se cuenta no haya efectivamente sucedido. Nosotros no podemos decir aquí que existió Drácula como esa representación personificada del demonio, del mal, del averno, del inframundo. Pero sí podemos decir, más allá de toda duda razonable, y por eso damos esta sentencia, que Vlad Tepes existió, que fue un personaje incluso hoy querido como héroe nacional en Transilvania, en Rumania, que fue sádico, que maltrató a sus víctimas, que las empaló, que tuvo una vida complicada, en tiempos complicados, pero que no fue el único que trató de esa manera a sus enemigos, y que en todo caso fue el fruto de un tiempo en el que le tocó vivir. Esto es todo. Vlad Tepes existió y seguramente habrá otras personas, otros personajes, otros hechos que estaremos en condiciones de enjuiciar. Muchas gracias, Jeremías, por acompañarme. Gracias, Hernán. Buenas noches. En este viaje, en este sueño. Muchas gracias, Leandro. Muchas gracias. Vamos a saludar a nuestra voz en off, que va a estar muy presente en los próximos tiempos. Muchas gracias a Laura por estar ahí en los controles. Agradecemos nuevamente a Carolina si es que nos está escuchando, porque la vamos a traer constantemente al programa. Y yo les agradezco muy especialmente a ustedes, porque son parte en este viaje de un sueño que tenemos y que ahora estamos cumpliendo. Les agradezco mucho, que tengan muy buenas noches y estén atentos, porque en cualquier momento vuelve Juicio al Misterio.